domingo 13º después de Pentecostés celebramos a San Juan el Bautista y precursor del Señor, pariente según la carne y precursor de acuerdo al Espíritu, precursor en el nacimiento en 6 meses y precursor en la misión de preparar los corazones para la venida del Hijo de Dios en la carne, la llegada del reino de Dios, el reino de los cielos. Hoy celebramos y recordamos la degollación de San Juan Bautista, degollación por la cual entró en la vida eterna. San Juan Bautista predicaba en el desierto y había llevado la vida rústica, dura, penitente, alejada del contacto de los hombres y entregada a la vida con Dios. Había morado en el desierto buena parte de su vida y había vivido de una manera sacrificada, al límite de lo que consideramos humano. Había seguido justamente el rostro del Señor que lo llevó al desierto para prepararse para esta misión en la cual, cuando regresó junto con el resto de los hombres, fue para una misión breve, resonante y desde un punto de vista humano poco llamativa. Puede llamarnos la atención a nosotros querer ser protagonistas de algo, pero sin duda el ser protagonistas o precursores de la aparición de otro no siempre es una misión bienvenida entre nosotros. Sin embargo, el mismo Señor nos pone a Juan el Bautista, que por predicar la verdad, por decir la verdad en orden al bien, no decir la verdad de cualquier manera, sino en este caso predicarle al rey Herodes, predicarle sobre el reino de Cristo y no omitir la parte en la cual decía: no te es lícito tener a esa mujer, a la mujer de tu hermano, no te es lícito. Él no omitía esa parte. Sin duda, de acuerdo a lo que dice el Evangelio, no era lo único que le decía, ya que Herodes estaba asombrado por su enseñanza y el mismo Evangelio remarca que lo escuchaba y además lo protegía. Cuando Juan, llevado por el Espíritu, le enseñaba y le predicaba el reino a un poderoso y cruel como Herodes, sin embargo, eran los que estaban en torno a Herodes los que pretendían deshacerse de Juan. Herodes se complacía, quedaba asombrado por lo que escuchaba y quería volver a escucharlo y lo seguía protegiendo, aunque le dijera: estás en pecado, estás lejos del reino de Cristo, tenés que apartarte de esta ocasión de pecado. Herodes, desde ese punto de vista, era un buen parroquiano, escuchaba la prédica. Pero cuando se iba Juan, aparecía Herodías. Y Herodías estaba llena de amor por sí misma. Amor por sí misma que la llevaba a preferir que Herodes se perdiera en el infierno antes que ella perderlo a Herodes. Que la llevaba a pretender manejar el poder y manejarse dentro de la idea del pecado antes que entregarse en manos de aquel que hace todas las cosas. Por eso Herodes, cuando volvía a casa, no podía retener el mensaje que Juan le había dado, que lo había cautivado y que lo había movido hacia la conversión, porque tenía a alguien que intervenía para que siguiera en el pecado. Herodes pudo escuchar la voz de Dios y pudo distinguirla de la voz del diablo. Por eso no se dejaba llevar por esa voz y seguía protegiendo a Juan. Pero las redes que desencadenan este drama, está en la diferencia entre lo que escuchamos y lo que decimos. Por su propia boca, Herodes juró cumplir el deseo de la hija de Herodías, de su sobrina e hijastra, cuyo baile, cuyos talentos cumplieron los sueños de su madre, cuyo
cuya gracia, cuyo chiste pudo exhibir delante de todos. Y él se enredó por sus propias palabras y por una vez en su vida fue coherente en cumplir una palabra injusta, en matar a un justo, cumplir una promesa que no debía ser cumplida, jurar por lo que no había que jurar. Él había escuchado la predicación de la verdad, Juan tenía sus discípulos, y esa predicación lo movía a la conversión, pero no terminaba de convencerlo. En ningún momento él dijo: Elías, hasta aquí llegamos. Basta de tus enredos, basta de querer perseguir un justo. Si quieres seguir al lado mío, esto es una condición. No. Dejamos una libertad malsana que termina enredándonos. Y es aquí donde Juan el Bautista hoy también nos dice: el reino de Dios viene a cada uno de nosotros. El reino de Dios se acerca y nosotros estamos llamados a acercarnos gozosamente a ese reino, despojándonos de todos aquellos pesos e impedimentos que no solo nos cargan el camino, sino que nos entorpecen y nos lograrán impedir la llegada al reino. Pidámosle al Señor en primer lugar que atraviese nuestro corazón para poder ser engarzados como una perla en su cuello. Pedimos en las oraciones: traspasa mi carne con tu temor, traspasa mi carne con tu temor, que no me pueda escapar, tomame, sé, manifesta tu fuerza sobre mí, que tanto manifestás tu liberalidad y tu bondad, Señor. Manifesta tu fuerza sobre mí, para que no me enrede como el inicuo Herodes, para que no quede en la mera escucha, para que no sea puramente alguien que satisface su deseo de conocer la verdad, pero que no llega al cumplimiento del bien. Porque nuestro conocimiento de la verdad está para que cumplamos esa medida de bien, una medida que en Cristo no tiene medida, porque Él es la verdad. Por eso, mirando a Juan el Bautista, que perdió la cabeza por una falsa promesa, también pensamos y pidámosle al Señor que no perdamos la cabeza nosotros por nuestras falsas promesas, porque Herodes sin duda perdió el raciocinio antes de hacer semejante injusticia. Podemos ver cómo el Señor se acercaba para ofrecer su vida sobre la cruz y rescatarnos a todos nosotros, pero Juan fue el que preparó ese camino para que el Señor entrara en los corazones. Los que escuchaban, los que seguían a Cristo, tenían las palabras de Juan como peldaños para llegar hasta el encuentro con el Hijo de Dios viviente. Pidámosle a la Madre de Dios que haga crecer en nosotros el oído de discípulo, no de mero oyente, no de mero espectador de algo que lo entretiene, sino de discípulo que anhela y bebe las palabras de Dios para ser renovado en su interior y alcanzar la vida eterna. Amén.